Regresamos a argumentos y vamos a revisar de inmediato para seguir con el análisis el tuit que colocó en su red social Twitter el canciller de México, Marcelo Ebrard, en referencia al tema de los diálogos entre Venezuela y el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria. Fíjense, dice muy positivo la reanudación del diálogo entre el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria. México está dispuesto y está listo para recibirlos y contribuir a que sea todo un éxito. Enhorabuena. México, que ha tenido una actitud hacia Venezuela de promover el diálogo, fomentar el diálogo entre las partes. De hecho, este país fue la sede de esos diálogos entre la plataforma unitaria y el gobierno de Venezuela, y también su presidente Andrés Manuel López Obrador incluso daba declaraciones en referencia a esta reanudación de conversaciones entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Biden. Incluso declaraciones que no se habían dado a conocer por ninguna otra fuente, entre acuerdos energéticos, ¿no? Sí, ahí vuelvo y repito, importante el contexto de Cumbre de las Américas. Es importante que México, Brasil, CARICOM, como actores regionales de peso, terminen asistiendo a la cumbre para que la cumbre sea un éxito. Hemos visto las declaraciones del presidente de Argentina, presidente Sí, peruano, presidente chileno, pero quizás de las figuras más importantes, CARICOM, por representar a un bloque importante de claro, del países, Caribe. Brasil y México, por ser los dos polos diplomáticos más importantes de la región, donde en el caso de Brasil, Bolsonaro ha mostrado una distancia con el presidente Biden, a diferencia de la relación que tenía con el presidente Trump, y en el caso, por supuesto, de México, de este liderazgo que quiere tener AMLO, hablando en nombre de Cuba, Nicaragua, Venezuela, hablando de una diplomacia latinoamericana. Entonces, digamos que tanto este acercamiento de Biden con Cuba, que permitió nuevamente vuelos, que permitió nuevamente remesas, y esta liberación o este aligeramiento de las sanciones pueden significar una señal diplomática de Estados Unidos para toda América Latina. Ahora, cuando hablamos de esta señal para América Latina en la Cumbre de las Américas y hablamos de la posición del Caribe, en días recientes también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la condonación de una deuda a San Vicente y las Granadinas, y que también podría ser parte de un proceso con otras islas del Caribe a través de Petrocaribe. Esta condonación de deudas tiene que ver justamente con esas alianzas políticas o con comprar ese apoyo político, por llamarlo de alguna manera. Sí, y recordemos que esta relación de Venezuela con CARICOM ha sido estrecha incluso desde la época del expresidente Chávez. Si bien toda la cooperación energética de Venezuela hacia el Caribe tiene rasgos históricos desde el Pacto de San José, la conformación de Petrocaribe y toda una venta de petróleo a precios de alguna manera preferenciales, de alguna manera ataba el apoyo diplomático de CARICOM en bloque a Venezuela. Recordemos que CARICOM tiene como política siempre esa asociación de los 15 países en 15 votos, con una voz unísona en materia de diplomacia, con temas álgidos, por ejemplo, el apoyo a Guyana en el reclamo Sí. del Esequibo, o en las negociaciones de Venezuela en algunas zonas limítrofes marítimas, pero digamos en general con una relación de mucha cordialidad de CARICOM con Venezuela. Señor Tomás Socias, y entonces el papel de Biden para la región, tomando en consideración esta cumbre de las Américas, con ya esas llamadas que han hecho distintos líderes a no asistir si no se invitan a todos. Estamos hablando también de Cuba, de Nicaragua y Venezuela. Ha sido una posición importante de diferentes líderes de la región. El presidente de Argentina no solo también habla como presidente de Argentina, sino también como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Bajo este escenario, ¿qué opciones tiene Biden? Porque también su acercamiento con Venezuela ya lo ha hecho quizá perder puntos políticos en su país, pero en la mirada internacional, Estados Unidos como ese país líder de Occidente, ya esa visión pues se va esfumando. ¿Cuál es el papel que tendrá Biden? Fíjate, la decisión de ayer, insisto, que tiene unas repercusiones importantes para ambos países, específicamente para Venezuela, donde la información que puedo aportar es de unos ingresos de 50.000 millones de dólares por 1 millón
de barriles diarios hasta ahora. Imagínate con 2 millones de barriles diarios. Uno. En ese entorno, donde el presidente Maduro ha salido adelante, digamos, en el espacio internacional, el presidente Biden, después de sus declaraciones de ayer, o del envío del mensaje específicamente con la Citgo para que pueda negociar con PDVSA, está en una disyuntiva muy importante, porque se ha enfrentado, vuelvo a decir, a los republicanos, a sus senadores demócratas y ha arriesgado un tema que le puede costar para las elecciones de medio periodo en noviembre de este año. Como dice Luis, el éxito de la Cumbre de las Américas tiene mucho que ver para el presidente Biden. Así es que él debe de ir a una apertura hacia esos países que hasta ahora estarían vetados y ante los cuales no tenemos brújula para saber cuál es la información, pero sí es obvio que él está en una posición de flexibilización con Venezuela, pareciera que va al camino de permitir que... Y como decía el señor Luis Angarita, además en el escenario que estamos viviendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? El papel de Occidente, la seguridad energética de la región, entre otros temas importantes que son de interés para toda América Latina y el Caribe. Más significación después de la guerra Ucrania y Rusia. Sí. El evento para América Latina y para el mundo de más significación, la Cumbre de las Américas, que pueda tener el presidente Biden a pocos meses de las elecciones de noviembre. O sea que él necesita asegurar un éxito en esta cumbre. Y el camino de la información está dirigido a que él abrirá sus puertas para los países que lo están esperando. Ahora, sobre estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela hay muchas preguntas. El día de ayer se rumoraba, pero ¿qué significa esto? ¿Se abrirán consulados? ¿La embajada volverá? De hecho, también preguntas en referencia al tema de los vuelos entre Venezuela y Estados Unidos. Fíjense que unos días atrás el embajador de Estados Unidos para Venezuela, que se encuentra en Colombia, a través de su cuenta en la red social Twitter compartían un fragmento de un programa que él tiene a lo embajador. Vamos a leer ese tuit en referencia al tema de los vuelos, la posición que él manifestaba. Fíjense, él decía, como diplomáticos, pensamos que lo más sensato, la forma en que dos pueblos se pueden entender mejor es por intercambio. Yo quiero ver a venezolanos viajando a Estados Unidos y norteamericanos viajando a Venezuela, pero es parte de negociaciones, instituciones y conversaciones. Vamos a ver, y lo dejo así abierto, vamos a ver, negociaciones. Entonces, este tema también está sobre la mesa. Por supuesto que hay mucho interés en parte de los venezolanos. Hay una importante cantidad de migrantes de Venezuela en Estados Unidos, familias que buscan reencontrarse. El tema de esta ruta aérea también para el intercambio comercial, entre otras tantas, ¿no?, aristas que esto significa. ¿Se espera que esto también pueda ser abordado? Sí, indudablemente pareciera que para Estados Unidos la decisión de haber salido y haber sacado la embajada en el año 2019 fue muy precipitada, toda vez que Estados Unidos ha mantenido relaciones diplomáticas e incluso hasta con países muy hostiles, ha mantenido su embajada en Moscú, ha tenido su oficina de asuntos internacionales en La Habana, y el hecho de que no tenga una presencia en Caracas afecta a todo lo que ha sido el accionar de la política exterior. Entonces pareciera que corregir ese error y tener algún tipo de presencia, primero por el tema del consulado y visados para permisos de ciudadanos poder viajar, intercambiar, y luego, por supuesto, conexiones de aviación que permitan vuelos directos sería lo deseable y previsible para este año. Y que además hemos visto que Venezuela ha venido ampliando sus rutas aéreas. El señor Humberto Figuera de la Federación de Líneas Aéreas de Venezuela pues explicaba y veíamos pues en las redes sociales todas las rutas que se han venido abriendo con Europa, conexiones con Portugal recientemente, lo leía en un tuit. Entonces va Venezuela hacia un nuevo proceso de apertura hacia América del Norte y hacia Europa. Está ya muy claro eso, ¿no? Indudablemente, fíjate que la información que hay después de regresar el grupo a Estados Unidos es que hay 5 de los 7 acuerdos ya decididos en Washington. ¿Cuáles serían Número esos? 1, el petróleo, que ya lo vimos, la posibilidad de permiso o de licencia para Chevron y 10 empresas más. Número 2, los vuelos
directos. Inclusive hubo contacto con American Airlines para que fuera la línea que se ofreció, ¿verdad?, para el reinicio de los vuelos. Tercero, el diálogo que se anuncia, que fue conversado aquí, que se anuncia ahora por parte de Venezuela. Cuarto, la posibilidad de que se flexibilicen más las sanciones, como acaba de ocurrir económicamente. Y el quinto es el retorno del grupo que vino a Venezuela, que después de la decisión de hoy se abre el espacio para que antes de 45 días se vuelvan a reunir. Ya eso está listo en Washington. O sea, se lo llevaron de aquí y está listo y decidido por el gobierno de Biden. Hay que tomar ciertas decisiones para ello. Por ejemplo, Venezuela está en la categoría 2, hay que elevarla a la 1 o hacer la autorización por parte del espacio aéreo de Estados Unidos para los vuelos, pero ya el presidente Biden fue adelante, lo cual es importante para la reunión de diálogo con Estados Unidos que se hizo en Venezuela. Bueno, nos vamos a esta hora a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre todo el impacto que ha generado este anuncio realizado el día de ayer, primero publicado por la agencia de noticias AP, luego confirmado por las autoridades de Venezuela y de Estados Unidos. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.